Hola, en este video vamos a hablar acerca de Netflix y tu cerebro, este fenómeno social llamado Netflix y cómo tu cerebro ha manejado esto. Porque hoy en día, ustedes estarán de acuerdo conmigo que Netflix es un gran fenómeno social. Se habla en las reuniones sociales de Netflix, se habla de las series que estás viendo en Netflix y estás viendo el capítulo. Parecería que si no estás viendo Netflix, una serie de Netflix, parecería que no estás en nada. Y definitivamente es lo que está sucediendo el día de hoy. Así que vamos a hablar acerca de tu cerebro y Netflix. Este segmento se llama Tómate un café con tu cerebro a través de nuestro fanpage de Neuroconocimiento. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Neuroconocimiento en Facebook y en Instagram y también en YouTube para que puedas ver todos los videos que nosotros vamos grabando. Los puedes ver en nuestro canal de YouTube también. Te recomiendo que te suscribas, le actives la campanita y puedas estar con nosotros. Así que, muy bien, Daniel Sánchez nos va a acompañar, se va a unir ya de aquí a poco con nosotros. Y pues vamos a empezar a hablar un poco acerca de Netflix y un poco de los antecedentes, porque es muy interesante esta historia de cómo nace Netflix y cómo empieza todo esto. Y luego vamos a ver esa conexión que ahora tu cerebro ha desarrollado para poder conectarse con todo este fenómeno social llamado Netflix. ¿Ok? Muy bien, entonces me gustaría nada más saber, las personas que están conectadas por acá, que me den una manito, un saludito. Tuvimos un problema técnico para arrancar desde el computador, lo estoy haciendo desde el teléfono, nada más por eso quisiera confirmar que todo esté ok. Se ponen un dedito, un comentario, un hola, sería fantástico quienes están conectados en este momento en vivo y se siguen conectando aquí a esta transmisión. Muy bien, entonces, pues bueno, realmente la historia de Netflix arranca y comienza con Reed Hastings en 1997, que pues luego vendría a ser el fundador de Netflix. Este caballero era un experto informático y, y resulta que pues en aquellos tiempos, año 1997, sé que algunos quizás todavía ni nacían, y yo en el año 1997 ya me había graduado del colegio, llevaba 3 años de graduado. Ok, perfecto, Brian, gracias. Excelente, gracias, gracias por el feedback. Muy bien, entonces les decía, eh, arranca esta historia. Aquí tengo algunos apuntes acerca de la historia de Netflix porque es muy muy interesante. Vamos a primero entrar en esta parte de los antecedentes de Netflix. Perfecto, Karina, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Entonces les decía que Reed Hastings, un americano, en el año 97, un experto informático, resulta que recibe una multa por devolver su película tarde. Estamos hablando de películas en formato VHS. Si tú eres millennial, no sabes lo que te estoy hablando, puedes consultar en Google y ver fotos de lo que era un cassette de VHS. Era un cassette así grande, enorme, y pues eso se utilizaba en un reproductor, se metía ese cassette enorme y se veían las películas. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenías en ese momento? Era alquilar una película bajo ese formato y la alquilabas y luego tenías que devolverla. Y resulta que él se olvidó de devolverla y se demoró varios días y le tuvo que pagar una multa de $40 por el retraso. Pepito también está por acá, saludos. Muy bien. Entonces, así es como nace esta historia. Entonces, una vez que él recibe esa multa, él dice, no, no, esto no está bien, algo se puede hacer. Y él junto con su, y él junto con su socio, quien iba a ser, que se llama Mark Randolph, entonces abren una tienda por demanda. Es decir, esta tienda lo que hace es básicamente empiezan ellos a, sin tener una tienda física, empiezan a enviar directamente a la casa las películas, pero empiezan a usar un formato que en aquel tiempo recién empezaba a salir, que es un formato que se llama un formato DVD, que es lo que tenemos hoy en día los discos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Esto era un poco limitado porque el costo del reproductor de DVD en aquel tiempo era muy alto. Entonces no todo el mundo podía tener, estaba limitado para personas que tenían mucho dinero. Entonces obviamente podían llegar a un segmento pequeño de personas. Entonces empiezan ellos con este modelo de negocio de empezar a enviar los DVDs a las casas de las personas. Entonces así es como arrancan. Pero claro, insisten en esta idea de su negocio y se les ocurre una propuesta muy interesante la que decían 7 días para ver tu película te cuesta $4 más $2 de envío. Entonces empezaron con esa promoción de que tenía 7 días para ver una película, $4
te costaba más $2 de envío. Empezaron a trabajar bajo esa idea y Netflix en ese momento empieza a introducir una alternativa muy interesante que luego pues obviamente para nosotros hoy en día es muy... En aquel tiempo no se podía... Que me está entrando una llamada acá y se me quería cortar la señal. Entonces, en aquel día, lo que sucedió en ese momento, para nosotros es familiar hoy día. Netflix introdujo una idea que tenía que ver con crear un algoritmo de sugerencias en su página web, porque empezaron a trabajar a través de una página web. Entonces, después de que alquilabas tú una película, entonces ellos empezaban a meter esa información en un algoritmo para que tú sepas qué otras películas podrías tú ver, cuáles te podrían interesar y empezar a enviarte recomendaciones y sugerencias. Entonces, definitivamente esto creó un éxito muy rotundo, muy interesante en relación a esto. Luego pues empezaron a crear, hacer unos incentivos para que la gente pueda comprar los reproductores de DVD, que como les decía en ese tiempo pues eran muy costosos. Entonces hicieron unas alianzas, unos acuerdos con gigantes de la industria en ese tiempo como Toshiba, como Sony, como HP, para poder tener o abaratar un poco los costos de los reproductores de DVD para que más gente pueda tener esos aparatos para poder ver las películas en formato DVD. Pero realmente lo que marcó la diferencia estratégica con Netflix fue cuando ellos introdujeron una estrategia que es lo que se conoce hoy en día como la suscripción o membresía. Entonces lo que hicieron fue, lanzaron esta estrategia de decir, $15, pagas una cantidad de $15 y tienes todos los DVDs que quieras. No puedes tener más de 4 a la vez y no tienes tiempo límite para devolverlos. ¿Ok? $15, puedes tener todos los que quieras, 4 al mismo tiempo, pero no hay tiempo ni multas por los retrasos para poder devolver los DVDs. Entonces nació ahí la idea de la suscripción, de la membresía. Pero recuerden, todavía estábamos con un formato de envíos de DVDs, envíos físicos hacia la casa de las personas. Para ese tiempo, el capital de Netflix más o menos era como de $5 millones. Entonces, Netflix, para poder crecer y poder pensar en no ser aplastado por un gigante en ese momento llamado Blockbuster, ¿verdad? Que tal vez muchos de ustedes utilizaron Blockbuster o fueron a rentar una película en Blockbuster. En ese tiempo era el gigante de las películas, era el gigante de los videos, del negocio de alquiler de películas. Entonces, ¿qué es lo que pensó en Netflix? Dijo, pues seguramente Blockbuster se va a enterar de nuestra idea, nos la van a copiar, van a empezar a hacerlo y nosotros como somos una empresa pequeñita, pues nos vamos a quedar fuera del mercado y nos vamos a quedar sin pastel. Entonces lo que hace el CEO de Netflix es buscar un acercamiento con la gente de Blockbuster para proponerles una alianza, una sociedad, comentándoles su idea acerca de esto. Entonces, para ese entonces, para que ustedes tengan una idea, Netflix tenía un capital de $5 millones y Blockbuster tenía un capital de $4.500 millones para ese momento, imagínense. Entonces era una hormiga contra un elefante, ¿verdad? Entonces se acerca esta hormiga llamada Netflix a proponerle el negocio a Blockbuster en Estados Unidos y les dice, podemos ser el brazo digital de Blockbuster y podemos hacer una alianza. Entonces, ¿qué es lo que hace? El CEO de Blockbuster analiza la situación, analiza la propuesta y les dice que están locos, ¿no? Él dice, mira, yo tengo ya un negocio que está funcionando, que factura muchísimo, tenemos muchísimas tiendas por todas partes, el negocio funciona bien, tú me vienes a hablar de una idea con una visión medio futurista, con esos aparatos para reproducir DVDs, nosotros estamos con los VHS y además otra cosa que tenía que tomar en cuenta Blockbuster, que le dijo a Netflix, dijo además, mira, gran parte de nuestros ingresos eh, vienen de justamente las multas de la gente que devuelve a retrasadas las películas. Entonces, para Blockbuster, ellos consideraban como parte de sus ingresos, consideraban que la gente normalmente se demoraba en regresar a las películas y ese dinero ya lo tomaban en cuenta como parte de sus ganancias. Entonces, imagínate el CEO de Blockbuster
no aprecia la propuesta de Netflix, la descarta, le dice que parece una locura y dice, ¿para qué cambiar un negocio que ya funciona por uno que no tiene garantía de que funcione en el futuro? O sea, dice, ¿para qué? Entonces vio que no tenía sentido. Así que, obviamente, la historia, pues como ustedes sabrán, que ya la conocemos al día de hoy, Blockbuster no podría haber estado más equivocado en aquel tiempo, porque a veces lo más inteligente es evolucionar e innovar en un negocio que ya está funcionando. Y esto, vamos a empezar también junto con Daniel a dar algunos tips importantes acerca de negocios, de emprendimiento y de una de las cosas o de las habilidades más importantes que necesitas aprender a desarrollar, que es la habilidad comercial, que es aprender a hacer negocios, que es aprender a persuadir, que es aprender a vender. Entonces vamos a empezar a construir una comunidad que se llaman Brain Sellers, ¿no? Para que personas que tienen todas las habilidades para poder vender, porque es una de las habilidades más importantes que necesitas tener en tu vida. Eh, para venderte en una entrevista de trabajo, para vender cualquier tipo de producto o servicio, o si quieres emprender tu propio negocio, tu propia empresa, pues también es una habilidad muy importante. Ok, entonces regreso a la historia, para continuar con la historia de Netflix, y que la verdad me encanta, está buenísima. Entonces, resulta que Blockbuster, pues obviamente desestima esa propuesta de Netflix y dice, no, la verdad, esa idea no me gusta, nosotros estamos ganando mucho dinero, siguen nomás, ustedes no son nadie, son una hormiguita, váyanse por allá con sus ideas locas. Entonces, Netflix para ese momento sigue perdiendo dinero y hasta el año 2001, donde sucede algo que le beneficia a Netflix, que los precios de los reproductores de DVD empiezan a bajar, finalmente empiezan a bajar de precio, por fin. Entonces, eso obviamente permite que más personas puedan tener acceso a esa tecnología en aquel tiempo que era lo último. Entonces, hoy día ya no existen los DVDs, creo, o prácticamente no existen. Hoy estaban los Blu-rays, es lo que existe hoy en día. Empiezan a bajar de precio. Entonces, para el 2003, vamos al año 2003, Netflix empieza a generar por fin ya beneficios, empieza a generar ganancias. Entonces, fue entonces cuando ven que Netflix empieza a crecer, entonces ahí los gigantes como Walmart, las cadenas de supermercados en Estados Unidos, pues que es una cadena enorme de supermercados, y Blockbuster vieron el potencial de los DVDs. Recién ahí empiezan a verlo cuando ya empezó a volverse mucho más popular y mucho más asequible por el precio a casi todas las personas. Entonces, y empieza una batalla entre estos tres grandes. Empieza la batalla entre Walmart, esta cadena de supermercados, empieza la batalla con Blockbuster y empieza la batalla con Netflix. Entonces, para ver quién se queda con el mercado de todo esto. Pero fue Netflix que obviamente quien se quedó con este gran mercado, porque finalmente fueron los que primero tuvieron la visión de hacer esto y por ser los pioneros. Netflix se terminó quedando con este negocio como pues lo sabemos al día de hoy, que son los royalties. Por acá nos saluda Nancy Piedra. Nancita, estoy con 5 amigas, dice, perfecto, saludos Nancita. Está en Colombia, en la ciudad de Villavicencio, si no me equivoco, ¿verdad? Ok, Nancita, un abrazo. Muy bien, entonces, pues como hoy sabemos, amigos, Blockbuster desapareció por completo y cerró sus dos últimas tiendas físicas en el año 2013. Eh, realmente fue una catástrofe total. Fue totalmente desbancado por Netflix, Blockbuster, y aquella pequeña empresa llamada Netflix, que años atrás le había abierto sus puertas y propuesto una sociedad a Blockbuster, hoy sucedía en ese momento que esa empresa pequeñita, ese pequeño startup, como se conocen los emprendimientos, lo que había hecho es hacer desaparecer a un gigante llamado Blockbuster. Entonces, en el 2007, Netflix da otro paso gigante para terminar aplastando por toda la tecnología de streaming, añadiendo un plus a su servicio que es la inmediatez. Entonces, hasta ese momento, Netflix enviaba los DVDs, pero empieza en el año 2007 con algo totalmente innovador. Es decir, Netflix siguió innovando. Del VHS empezó con la innovación de los DVDs y luego de los DVDs empezó a innovar con el tema del streaming, que es la transmisión de video a través de Internet.
Entonces, ¿cuál era la gran ventaja de esta transmisión de esta manera? Era era la inmediatez, ¿ok? Por acá dice que presente a las amigas, dice Juan Eduardo Mendoza, qué bandido. Ok, me hacen reír con esos comentarios. Entonces, Netflix innovó y ahora tenía un valor agregado importantísimo que era la inmediatez. Entonces el cliente podía ver lo que quisiera, cuando quisiera, sin tener que esperar a que el DVD llegue al buzón de la casa, que llegue físicamente. Entonces al principio Netflix no tenía muchas películas interesantes y obviamente será una de sus limitaciones, pero poco a poco empezó a hacer alianzas y consiguió contratos interesantes, por ejemplo, con Disney y con Sony, por los que pagó alrededor de 20 millones de dólares. De esta manera empezó a ofrecer a sus clientes ya títulos de películas ya más atractivos. Luego firmó con Paramount Pictures y con MGM, con otras productoras ya de cine de películas. Entonces ahí ya mejoró su oferta de catálogo de películas. Para el año 2011, Netflix, Netflix anunció que su primera producción original llamada House of Lords. Y aquí empieza otro factor interesantísimo y diferenciador de Netflix, que es que empezó a crear su propio contenido propio, original de Netflix. Entonces empezó con House of Lords, eh, luego empezó una nueva etapa con esto de las series, como Stranger Things, vino la siguiente, luego Orange is the New Black, Narcos y entre otras series que pues hoy por hoy ya seguramente para muchos de nosotros son pero muy familiares. Entonces con esto fideliza a sus clientes y logra una diferenciación tremenda con sus competidores, definitivamente. Entonces, así es como nace la historia de Netflix. Y Netflix, pues obviamente se ha expandido por casi todo el mundo con este diferenciador que logró a través de empezar a generar contenido propio, aunque hay plataformas como Hulu y hay otras plataformas como AT&T que tienen sus plataformas de películas también, no logran posicionarse como Netflix. Netflix sigue siendo hoy por hoy el número uno porque el desarrollar contenido propio le ayudó muchísimo a hacer que las personas prefieran Netflix por la variedad de películas y también por las series de alta calidad que han empezado a desarrollar con contenido propio. Entonces, eh, por eso es que Netflix se ha expandido de una manera, pero tremendamente. Aquí tengo unos datos muy interesantes que, miren, fíjense, solo en el último trimestre del, del 2018, es decir, el año pasado, tenían 9 millones de nuevos suscriptores, solo en el último trimestre. Y no sé si están ahí conectados, me gustaría que lancen una cifra para que ustedes, a ver si adivinan, o alguien tiene una idea. ¿Cuántos suscriptores, cuántos millones de suscriptores tiene Netflix actualmente? Tienen un número ahí para ver si saben en millones. ¿Cuántos millones de suscriptores tiene Netflix actualmente? Gracias a la visión de este fundador, de este joven que empezó con la frustración de pagar la multa por una película y que finalmente pues eso terminó convirtiéndole a, a Netflix en lo que es hoy en día. Reed Hastings, ¿no? Me ponen ahí, por favor, alguien que está acá conectado, cuántos millones de suscriptores creen que tiene Netflix para ver si tienen una idea. Y pues realmente, ahorita les doy el dato exacto. Nada más quiero a ver si es que se acercan o tienen una idea, un estimado. Y definitivamente lo que hizo Netflix es cambiar toda la mentalidad a través del alquiler de películas, pues, desterrando a un monstruo, a un gigante llamado Blockbuster, porque Blockbuster en su momento llegó a tener, pues obviamente, más de 60,000 tiendas en todos los Estados Unidos, en diferentes lugares. Aquí dice Nancita Piedra, dice 10 millones o 10,000 millones, pusiste. Vamos a ver, ¿quién da más o quién da menos? 10 millones o 10,000 millones. ¿Quién da más? 100 millones. Por aquí está mi hermana conectada. Un abrazo, mi hermana es de la Florida, está conectada acá.
100 millones de suscriptores. ¿Quién más? 250 nos dice Karina Orresta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Fíjense que mientras siguen escribiendo otras cifras, les comento un dato para que tengan una idea. En el mejor momento de Blockbuster, tenía 4.500 millones de dólares de capital, 60.000 empleados y 8.000 tiendas en Estados Unidos. 60.000 empleados y 8.000 tiendas en Estados Unidos. Y todos, uno por uno de esas 8.000 tiendas, fueron cerrándose una tras otra, tras otra, tras otra. Yo realmente no quisiera saber hoy en día si el CEO de Blockbuster usa Netflix. Yo creo que no, debe haberse quedado con un trauma tremendo. Pero así es como se dan las historias, y perdió una gran oportunidad de haberse aliado y haber construido algo enorme juntos, pero no tuvo la visión. Ok, por acá nos dice Denise Aguirre 350 millones. Bueno, pues realmente la cifra actual es de 139 millones. Por ahí Alex estuvo más cerca, 100 millones decía. 139 millones de suscriptores, pero con una tendencia creciente enorme, como les dije. El 500 millones decía acá Juan Eduardo Mendoza. Pero seguro va a llegar a 500 millones, ¿ah? Seguro va a llegar a 500 millones. Por ahora son 139 millones de suscriptores en el mundo. Pero fíjense en el crecimiento. El trimestre pasado tuvo 9 millones de nuevos suscriptores en el mundo. Así que pues realmente esto es producto de este emprendimiento, de haber tenido una visión y de haber trabajado siempre en la innovación. Hoy por hoy, amigos, que una empresa que no trabaje en la innovación, créanme que está tiene una situación muy vulnerable, muy frágil, y podría potencialmente desaparecer si no empieza a trabajar en el tema de innovación. Acá hay un caso en Estados Unidos también de la juguetería Toys R Us, una juguetería así mismo muy grande, y, y pues también terminaron cerrando toda su cadena de tiendas. En un momento vamos a hablar de esta historia. Vamos nosotros también a entrar en temas como neuromarketing, vamos a empezar a analizar casos de estudio de empresas y todo. Vamos a empezar a desarrollar temas muy, pero muy interesantes. Por acá nos dice Nancita, dice, pero por cada casa se conectan 5 aparatos. Claro, claro. Obviamente la cuenta te permite, tiene ciertas restricciones, ¿no? Puedes conectar un aparato a la vez, o 2 a la vez, o 3 a la vez, ¿verdad? Hay diferentes tipos de planes. Exacto, pero obviamente hablamos solamente de los suscriptores de la membresía principal. Quizás, como dice Nancita acá, hay muchas más personas que utilizan de esa misma cuenta. Entonces quiere decir que obviamente tal vez el número es mucho mayor de usuarios reales como tal. Pero estamos únicamente hablando de 139 millones de cuentas, de usuarios que registran su cuenta y que pagan su suscripción mensualmente. Entonces es una cantidad de gente tremendamente grande. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es conectar esto con nuestra parte del cerebro, porque cómo ha llegado esto, si ustedes se ponen a pensar, a determinar o a desarrollar un modelo conductual, porque lo que tenemos ahora en nuestra sociedad, si ustedes se fijan, ustedes van a una reunión social, empiezan a hablar de diferentes temas, ¿no? La gente habla de política, habla de fútbol, pero también sabes de qué hablan. Hablan de la última serie de Netflix, la última serie que están viendo en Netflix. Y si es que tú no sabes acerca de la serie, es como que tú sientes que estás totalmente fuera de foco, o estás fuera de tema, o realmente sientes que te estás perdiendo una parte importante de la vida. Sientes que no estás en nada. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, obviamente, tu cerebro siempre va a empezar a buscar cómo acondicionarse para poder desarrollar modelos conductuales que sean afines a las personas, porque los seres humanos somos eminentemente sociales y sociables, y buscamos siempre esa afinidad. Entonces, ¿a qué es lo que recurre tu cerebro? Tu cerebro lo que hace, si es que tú no estás en eso, entonces tu cerebro obviamente lo que va a pensar es decir, necesito algo, me hace falta algo, y obviamente va a generar esa necesidad de tener Netflix, o de poder empezar a conectarte, o de empezar a compartir el contenido que tienes en estas series. Entonces, es muy interesante, porque resulta que tu cerebro empieza a trabajar con esa conexión, y empieza a trabajar con una conexión sinérgica con las otras personas, porque de cerebro a cerebro, entonces vas compartiendo el contenido.
Y muchas de las cosas hoy en día que se desarrollan bajo contenido tienen que ver con la opinión de las personas. Hay muchas películas, hay algunos documentales que ocupan la opinión de las personas para poder poner el final y dicen proponga el final. ¿Y es por qué? Porque saben que las cosas se convierten en un fenómeno social y de esa manera es como definitivamente empezamos a crear ese tipo de tendencias. Entonces, ¿cuál es la conexión que tiene esto con tu cerebro? Es que tu cerebro encontró, así como a muchas cosas la tecnología, tu cerebro necesita de Netflix, así lo tiene como necesidad, así como tenemos parte de la tecnología de tener un celular, de tener un computador, de tener internet, de tal vez usar Facebook y redes sociales. Entonces, tu cerebro también conectó toda esa forma de relacionarse, lo conectó con un patrón común que tiene que ver y pasa por un filtro de Netflix, que es la parte del entretenimiento, porque los seres somos, obviamente, tenemos nuestra parte fisiológica, tenemos nuestra parte educativa, nuestra parte familiar, pero tenemos el área de entretenimiento. Y obviamente esa parte le gusta mucho a tu cerebro porque a tu cerebro le encanta mucho relajarse. Hay un concepto también muy importante que quiero pasarles, es que tu cerebro es un ahorrador de energía permanente. Tu cerebro siempre está en modo de ahorro de energía, siempre está queriendo ahorrar energía. Es por esa razón que a veces cambiar de paradigmas o moverte de un sistema de pensamientos a otro no es tan sencillo, porque tu cerebro es un ahorrador de energía. A tu cerebro no le gusta estar cambiando de patrones conductuales o patrones de pensamiento. Pero cuando encuentra uno como estos, con el que se siente confortable, con el que se libera muchísima dopamina, entonces, ¿qué es lo que hace tu cerebro? Tu cerebro dice, necesito más de eso, quiero ver más de eso, y por eso es que tú empiezas a ver más series de Netflix y empiezas a verte más interesado en el tema. Es decir, no solo parte por un interés, sino que tu cerebro empieza a generar esa necesidad de empezar a conectarte con ese contenido que le permite sentir una especie de satisfacción, que le permite tener un relax, que le permite tener una interacción social con las personas. Y por eso es que es tan afín, y obviamente Netflix lo sabe, y por eso es que crea cada vez contenido y temas sociales y temas a veces controversiales para poder capturar a muchas más y más personas. Y hoy por hoy pues es un fenómeno, como les decía, social que tenemos a través de Netflix, a través del cual hemos podido conectarnos, hemos podido tener temas de conversación, que sin lugar a dudas es un tema fijo de conversación, hablar de la última serie de Netflix. Y ya es algo común, hablar de Netflix, hablar de que tienes Netflix, ya no es algo como extraño, ya no es algo como que, wow, tienes Netflix. No es algo inalcanzable, es algo que realmente se ha vuelto algo que está al alcance de casi todas las personas. Su costo pues es bastante razonable y te permite pues tener al alcance una variedad infinita de películas y documentales. Entonces, amigos, pues esa es la conexión que tenemos con nuestro cerebro y por esa razón es que tiene tanto éxito Netflix. Y pues además con toda la historia que les acabo de contar es un gran modelo exitoso de negocio, un gran modelo de emprendimiento que empezó como una compañía muy pequeñita y que llegó a convertirse en esta gran compañía que hoy tiene 139 millones de suscriptores alrededor del mundo. ¿Ok? Así que amigos, pues eso ha sido nuestro tema de hoy. Daniel no nos ha podido acompañar, tuvo un pequeño inconveniente, no puede estar con nosotros, pero va a estar la próxima semana Daniel Sánchez con un tema muy interesante que espero que ustedes se puedan conectar el próximo jueves 28 de marzo a las 20 horas, 8 de la noche, hora para Ecuador, Colombia, hora centro de Estados Unidos también, 10 de la noche para Argentina, Chile. Son 7 de la noche para México y Centroamérica, si no me equivoco. Entonces pueden conectarse el próximo jueves 28 de marzo, invitar a sus amigos, familiares a que se puedan conectar. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, muy controversial, muy, no sé, metafísico. El próximo día jueves vamos a hablar acerca de tu cerebro y los fantasmas. ¿Será que los fantasmas realmente existen? ¿Has visto alguna vez un fantasma?
¿Has tenido esa sensación de que algo se pone encima de tu cama cuando estás dormido y tú dices, no, yo como que sentí que alguien estuvo acá? ¿Has sentido eso de que alguien recogió los pasos? ¿Has sentido o te han contado historias de que vieron a la persona que se había muerto hace poco y la volvieron a ver por ahí? ¿O sintieron su presencia? ¿O se movió algo? ¿Se movió en la mesa? ¿Se movió una taza? Realmente es muy, pero muy interesante. ¿Será que eso es cierto? ¿Será que eso es real? ¿Será que tu cerebro lo está imaginando? ¿Será que tu cerebro está produciendo todo eso? Pues la próxima semana vamos a hablar acerca de este tema, de tu cerebro y los fantasmas. Así que les pido que se conecten, que se mantengan conectados, que inviten a personas a estar con nosotros el próximo día jueves 28 de marzo a esta misma hora, 8 pm, 20 horas, Colombia, Ecuador, hora centro de Estados Unidos, para que puedan ver este Facebook Live con este tema muy, muy interesante de Facebook, perdón, de tu cerebro y los fantasmas. Estaba pensando en que hacerles la invitación para que nos sigan en nuestro fanpage de Facebook Neuroconocimiento. Pongan ahí, activen las notificaciones para que les lleguen inmediatamente. También nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, que se llama Neuroconocimiento también. Y nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Puedes suscribirte al canal, poner la campanita, activar las notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video de YouTube con las grabaciones de estos Facebook Lives o más información que podamos tener, entonces tú puedas, perdón, empezar a ver ese contenido y a compartirlo. Siempre les invito a que compartan el contenido. Los únicos fantasmas que he visto son los de las ex, dice. Qué bandido, Juan Eduardo Mendoza. Muy bien, me ha hecho reír con sus comentarios. Ok, por acá nos dicen, si es un tremendo modelo de emprendimiento, no desfallecer a pesar de que uno más grande lo quiera aplastar, continuar con su sueño y no rendirse, nos dice Nancita. Sí, realmente es un gran modelo, un caso de estudio Netflix, sin lugar a dudas. Ok, así que compartan esta información, compartan este en vivo también si les ha gustado, compártanlo en sus muros, es muy importante desarrollar ese contenido, pónganle corazoncitos ahí si les ha gustado esto, porque es la forma como Facebook nos califica, por decirlo de alguna manera así, el contenido que subimos, así que es muy importante su interacción, sus comentarios, sus corazoncitos, sus likes para poder ir avanzando con esto. Entonces recuerden que vamos a estar trabajando en estos Facebook Lives que son básicamente de curiosidades, informativos. Vamos a empezar también pronto a hacer webinars con temas ya más específicos. Estos webinars obviamente ya van a ser dirigidos para que tú puedas llevarte herramientas, ¿verdad? No solamente informativos, no solamente curiosidades, sino algunas herramientas. Entonces, estos webinars nosotros lo vamos a anunciar con tiempo. Va a ser bajo otra modalidad. Nosotros vamos a explicar cómo va a funcionar esto. Y vamos también a trabajar sobre un eje que se llama también acerca del talento humano y el talento cerebral, el desarrollo personal, muy importante también. Ahí vamos a hablar acerca de programación neurolingüística, vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el desarrollo neurocognitivo, con el tema relacional, muchas cosas. Y también vamos a hablar acerca de neuromarketing, para ver casos de estudio, ver modelos de emprendimiento, ver cómo se puede desarrollar un negocio, etcétera. Entonces vamos a empezar a topar diferentes frentes. Quiero que sepan que este es un proyecto muy grande, muy completo, vamos a topar diferentes aristas y lo que queremos es lograr formar también a muchos de los personas que quieran aprender más acerca de lo más importante que existe hoy, la habilidad más importante, que es la de vender, que les decía al inicio. Aprender a vender, aprender esa parte comercial es muy importante para todo lo que hagas en la vida. Yo digo hasta para conseguir una buena novia o un buen novio, o hasta para casarte con alguien, ¿verdad? ¿Has visto un tipo feísimo casado con una bonita? Yo siempre digo, cuando veo eso, yo digo, ese debe ser buen vendedor. Se supo vender bien. así que amigos, listos. Entonces estamos con eso. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves 28 de marzo a las 8 de la noche, hora centro de Estados Unidos, Ecuador, Colombia, en el próximo Facebook Live, donde vamos a ver el tema de tu cerebro y los fantasmas. Así que listos para aprender acerca de eso.
listos con preguntas y comentarios. Déjenos aquí saber, comentarios, temas que les gustaría que tratemos, curiosidades, estamos para servirles. Muchísimas gracias, se despide desde la ciudad de Chicago su amigo y servidor Javier Plasencia. Recuerden que somos neuroconocimiento y ayúdanos a construir esta comunidad de neurotransmisores, de gente que quiera expandir estos conocimientos del cerebro a más y más personas, ¿ok? Gracias amigos, nos vemos la próxima semana.